Les voy a contar un cuento de ciencia ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A ver. Es de Leonardo Moledo y se llama La mujer que debía quererme. Hace años que vivo entre las paredes de este colegio. Cada tanto mi padre viene a verme y en contadas ocasiones pasa una tarde entera conmigo. La última vez que estuvo aquí me trajo una gran noticia. Me es imposible quererte, dijo. Absolutamente imposible, pero son cosas que sobrevienen con la edad y las preocupaciones. Se reclinó en el asiento mientras daba una larga chupada a su pipa. Pero para un niño pequeño es indispensable que lo quieran, agregó después de que su mirada se hubiera perdido por un tiempo. Así que, cuando regrese de mi próxima expedición, contrataré a una persona para que te quiera. Puso su mano sobre mi cabeza y se marchó. Todo aquel invierno la pasé pensando cómo sería la persona que mi padre contrataría para quererme, durante las largas y monótonas clases o durante los fines de semana, cuando todos mis compañeros se iban con sus padres y el colegio quedaba en silencio y los dormitorios vacíos. Me dedicaba a imaginarla y a adornarla con las más hermosas cualidades. Mi padre era un explorador, hacía largos viajes y difíciles, a lugares lejanos donde descubría montañas nuevas y pájaros extraños, no aquellos repetidos y grises que se observan desde las ventanas del colegio. Nunca había querido contarme nada de sus viajes, y yo los inventaba para mis compañeros, que me escuchaban sin creerme, aunque lograba infundirles cierto respeto, cierto atisbo de mi propia importancia. Nunca nadie me habló de mi madre. Cuando llegó el verano supe que mi padre había vuelto cargado de riquezas y fiel a su promesa un día llegó al colegio preguntando por mí, la persona encargada de quererme. Cuando la vi, corrí hacia ella alborozado y haciendo grandes fiestas, pero ella se mantuvo fría y distante hasta que habló con el director del colegio encargado por mi padre de pagarle sus honorarios. Mi padre había sido generoso y la mujer derramó sobre mí torrentes de cariño inauditos que me hicieron sentir feliz y orgulloso. Cuando mis compañeros, llegados el fin de semana o las vacaciones, se marchaban con sus padres, me miraban con envidia pensando en las 2 o 3 horas, en general al anochecer del domingo, que yo pasaría con la mujer que debía quererme. Nunca me interesó su nombre, la llamé siempre de esa manera. La mujer que debía quererme. Era una mujer de mirada firme, de 40 años tal vez, pero cualquier cifra de años me parecía absurda entonces, flaca, de huesos largos y duros que fumaba cigarrillos negros y sin filtro con un olor penetrante que me recordaba el olor ácido del tabaco que fumaba mi padre. Su profesión era querer niños y según me dijo había tardado largos años en perfeccionarse. Ahora, la mujer que debía quererme, me contó, se ocupaba de muchos niños a quienes quería tanto como lo permitieran las posibilidades económicas de sus padres. Nunca se cansaba, siempre estaba presta y era tan eficiente en su trabajo que su capacidad de dar y regular cariño le aseguraba sus elevados honorarios. Un día, mi padre apareció sorpresivamente en el colegio y estuvo encerrado durante horas con el director. Luego de eso se marchó, después de haber pasado su mano de explorador sobre mi cabeza y sin hablar una sola palabra. La mujer que debía quererme me explicó que mi padre era jugador y que había perdido en la mesa de juego el producto fabuloso de sus últimos viajes. Se quejó de que su sueldo estaba atrasado varios meses y mi padre no había dicho nada sobre lo que haría. El director del colegio, que me miraba con aire dubitativo, confirmaba lo que ella decía. Y efectivamente, la mujer que debía quererme empezó a ajustar su cariño a la nueva situación de mi padre. Durante las 3 horas del atardecer del domingo que me correspondían plenamente, se mostraba cortante. Me rechazaba, me mantenía lejos y me obligaba a vagar por los corredores y dormitorios vacíos como lo había hecho yo antes. La mujer que debía quererme se lamentaba amargamente de haber prodigado su cariño durante todos estos meses a cuenta de promesas que no parecerían cumplirse más, y se negaba a seguir queriéndome ni un minuto más a menos que se le pagara lo que se le debía. El director trataba de calmarla sin mucha convicción ni eficacia. Pero las cosas cambiaron repentinamente. Mi padre se presentó una vez más en el colegio lleno de regalos para el director y con un abultado cheque para la mujer que debía quererme, doblando sus honorarios. Aquella fue la última vez que lo vi. Había ganado muchísimo dinero en un casino lejano.
Durante un tiempo, la mujer que debía quererme me brindó un caudal de ternura tan intenso que pensé que estaba viviendo en verdad en un cuento de hadas, que no podría resistirlo. Pero el destino se ensañó con mi padre. Cuando volvía de una expedición, los indios atacaron el avión que viajaba, le robaron sus riquezas. Mi padre se vio obligado a trabajar para otra gente. Durante un tiempo pudo seguir pagando, cada vez menos, a la mujer que debía quererme, cuyo cariño fue disminuyendo hasta desaparecer. Hacia el final, solo se dirigía a mí con palabras secas e hirientes como púas, que me hacían huir aterrado hacia el extremo del salón donde pasaba las 3 horas del atardecer del domingo. Hasta que mi padre no tuvo ya más dinero y el cariño de la mujer que debía quererme desapareció del todo. El director trató nuevamente de convencerla de que esperara, pero ella argumentó que debía marcharse. Había obtenido un suculento contrato para querer a 3 niños que vivían en una casa llena de cuadros y tabiques y no podía guardar un solo instante más. El último cheque de mi padre apenas alcanzó para una despedida muy breve y seca. La mujer que debía quererme se fue del colegio para siempre. El director me llamó y me dijo que esperaría aún los 3 meses del verano para ver si mi padre reunía los medios para seguir pagando mi alojamiento, pero que en tanto debía abandonar el dormitorio principal y permanecer en la habitación del fondo, a donde no se permitía entrar a los otros niños. Le expliqué al director que mi padre estaba por descubrir un tesoro en unas islas lejanas y que cuando regresara todo se arreglaría, y le agradecí su paciencia, generosidad. El director sonrió e hizo un movimiento de cabeza. Pasé los 3 meses en aquella habitación calurosa y pequeña, pero cuando el verano hubo terminado, sin que mi padre volviera, comprendí que tenía que marcharme. No recordaba lo que había más allá del colegio, solo me imaginaba una gran llanura cubierta de pastos, una ciudad de donde había venido la mujer que debía quererme, y después las islas, donde mi padre buscaba los tesoros. Me alcanzaron mi ropa en una valija pequeña. Fui hasta la oficina del director para despedirme. El director me dio la mano y me deseó suerte y felicidad y triunfos en la vida. Me explicó que estaba muy ocupado, que no podía salir de su despacho y que no podía acompañarme hasta la puerta. Leonardo Moledo, la mujer que debía quererme. Gracias, Daniel Carvajal.